Vamos a compartir otra interesante herramienta del G Suite, de las aplicaciones de Google asociadas a nuestra cuenta de correo UPR. Y se trata de formularios de Google. Muchos profesores me han pedido el taller de cómo crear formularios para hacer encuestas, sondeos, hojas de asistencia, hojas de evaluación de diferentes eventos, cualquier tipo de formulario que nos ayude a nosotros a recoger información importante para realizar nuestros trabajos. Así que qué mejor herramienta que Google Forms, donde nosotros no tenemos que invertir dinero en sacar copias para distribuir a los encuestados y que el sistema de manera automatizada nos va tabulando en tiempo real las respuestas de los encuestados. Quiere decir que el sistema nos va generando los gráficos a partir de cada una de las respuestas y la participación de los encuestados que llenan los formularios en línea. La herramienta es fabulosa porque realmente nos ayuda a tabular los datos que antes se hacían de manera manual, contando papel a papel, y si tuviéramos muchas respuestas, pues más tiempo nosotros nos íbamos a tardar en realizar el proceso de la tabulación de las respuestas, y es un trabajo bien riguroso, bien fuerte. Pues con Google Forms pues nos facilita la vida porque ya el sistema nos facilita el proceso de la administración del cuestionario y de la tabulación de los resultados. Para usar la herramienta de formularios de Google, lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestra cuenta de correo UPR. Y cuando ustedes estén en el buzón de mensajes de su correo de Google, se van a identificar, se van a mover inmediatamente en el área del G Suite, donde están las diferentes aplicaciones de Google, y nos vamos a mover a la herramienta de Google Drive. En Google Drive es donde se realiza el proceso de la creación de los formularios que vamos a trabajar. ¿Cómo hacemos un formulario nuevo? Pues dentro de la unidad de Google Drive, ustedes van a pulsar sobre un nuevo trabajo y dentro de New vamos a escoger entonces las opciones de más. Y va a salir una segunda caja de actividades, de opciones para trabajar con Google. Y aquí está la opción de formularios de Google. Ya tenemos la hoja de trabajo de Google. Voy a oprimir aquí el botón. Esto es como una ayuda, una guía que nos va a permitir trabajar con las diferentes funcionalidades. Pero yo me voy a encargar de ofrecerles ahora en el taller las funcionalidades básicas. Lo primero que hay que hacer es llenar, ¿verdad? Crear el título del formulario. Vamos a trabajar ahora. Vamos a suponer que vamos a hacer una encuesta de satisfacción. Vamos aquí, encuesta, satisfacción, LC UPRA. Bien, esta es una encuesta de satisfacción que vamos a ir creando porque nos interesa conocer cuál es el nivel de satisfacción de los estudiantes que utilizan el Learning Commons de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Así que es bien importante que nosotros escribamos en las instrucciones la descripción del cuestionario. Bien, este cuestionario pretende auscultar el nivel de satisfacción acerca de los servicios esenciales del Learning Commons de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Favor de contestar las preguntas con el mayor nivel de sinceridad posible. Tus respuestas nos ayudarán a mejorar nuestros servicios académicos. Agradecemos tu participación. Es una instrucción, como ven, sencillita, limpia, corta, y que le está pidiendo el mayor nivel de sinceridad al encuestado para que el equipo de trabajo de Learning Commons pueda obtener los resultados que se están buscando. Así que ya entonces tenemos el título y las instrucciones sencillas de cómo fomentar la participación del encuestado para llenar el formulario con la información, con los datos que nosotros necesitamos. Y ahora vamos a empezar a trabajar con la parte de las preguntas, pero yo les voy a hacer la siguiente recomendación. Es bueno que ustedes hagan un bosquejo de preguntas y que son las que se van a redactar en el formulario. Esto nos va a facilitar el proceso de nosotros abrir Google Forms y empezar a escribir.
y no estar escribiendo y borrando y tanteando qué vamos a escribir y cómo lo vamos a escribir. Háganlo primero en papel. Validen las preguntas con sus profesores para antes de sentarnos a escribirlas aquí en el formato de formularios de Google. Por lo general, en todo cuestionario, siempre lo primero que se les va a pedir es, en todo cuestionario, es tener una idea del perfil del encuestado. El perfil del encuestado, pues por lo general nosotros preguntamos sobre cuál es el género o el sexo del encuestado, en qué año académico está, en qué departamento está adscrito. Pudiéramos hacer una pregunta si fuera el caso de si se hospeda cerca de la UPR o viaja en vehículo. Podemos hacer preguntas de pueblo, en qué pueblo vive, y así tenemos como que un perfil bien general del estudiantado. ¿Ok? Así que eso es lo primero con lo que se trabaja cuando se redacta un formulario. Vamos a empezar ahora y obviamente pues, escribimos la palabra sexo y porque nos interesa aquí saber cuántos son femeninas, ¿bien? Y cuántos son masculinos. Hay algunas situaciones donde hay opciones que dice prefiero no decirlo y podemos escribir otro como opción, ¿verdad? Otra clasificación, ya que vivimos en una sociedad bien diversificada. Terminada la pregunta, en este caso, si se fijan, esto es un formulario de escoge y se va a ver en formato de círculo. Quiere decir que de las respuestas se escoge una sola opción. Bien. Y vamos a marcarlo aquí como una pregunta obligatoria porque el encuestado la tiene que llenar. Ya tenemos la pregunta número 1. Vamos ahora a hacer la pregunta número 2. Y la pregunta número 2, para crear una pregunta nueva, oprimimos aquí este botón de añadir pregunta nueva, que es ese símbolo de más. Y podemos ahora hacer la pregunta en este mismo formato de selección. Vamos a hacer la pregunta en este caso, vamos a hacerlo del año académico. Bien, donde va a ser una respuesta. Pudiéramos hacerlo en formato de respuesta corta. Y respuesta corta es tipo llena blanco. Pero vamos a hacerlo tipo de varias opciones y de varias opciones escogemos una. Vamos a escribir entonces primer año, segundo año, de un brequecito por aquí, ok, segundo año, oprimen Enter para entonces poder llenar la opción 3, tercer año, y cuarto año en plus, que significa pues cuarto, quinto, sexto. Bien, ya tenemos otra segunda pregunta para tener un perfil del estudiantado y se va a hacer en formato de escoger una opción y la vamos a marcar como obligatoria la respuesta. Otro tipo de pregunta que nosotros podemos hacer es el del departamento académico para conocer en qué departamento está adscrito el encuestado. Así que vamos a escoger, marcar el botón para crear una tercera pregunta nueva y en este formato vamos a usar el formato que se llama desplegable porque va a ser, en inglés se le llama drop down menu. Usted pulsa el triángulo y luego va a salir un menú desplegable donde ustedes van a escoger de todas las opciones que aparecen en ese menú desplegable, seleccionan una sola opción. Bien, vamos a escribir aquí departamento, así que departamento. Y vamos a, para cortar el proceso, no los vamos a escribir todos, vamos a escribir algunos. Aden, Biol, lo voy a abreviar. eh, Vamos a escribir como, podemos escribir secom, podemos escribir CISO, podemos escribir edu y podemos escribir GTEC.
Bien, son alrededor de 12 o 13 departamentos. Vamos a cortarlo hasta ahí. Aquí están casi todos los departamentos. Está TECU, ya ustedes saben, está MATE, está UMA, hay otras opciones, está ESPA, está inglés. Bien, vamos a cortarlo y lo voy a marcar como una pregunta que es obligatoria que el encuestado llene. Así que ya tenemos un segundo formato de preguntas, en formato de menú desplegable. Y vamos ahora a empezar a trabajar. Ya tenemos un cuadro general realmente. A mí lo que me interesa en este cuestionario es saber cuántos son femeninos, cuántos son masculinos, en qué año académico están y en qué departamento. Bien, hay preguntas que son de perfil, pero no son relevantes. Por ejemplo, ¿en qué pueblo vives? Para cuestión de este cuestionario, para efectos, que lo que estoy midiendo es una satisfacción estudiantil, saber de qué pueblo viven, si se hospedan o no, eh, saber el nivel socioeconómico, son preguntas de un perfil del estudiante que son irrelevantes para lo que yo estoy investigando. De modo que ya con estas tres preguntas podemos tener un cuadro bastante claro de un perfil de los usuarios de Learning Commons. Es mejor tener 5 preguntas buenas que me den toda la información que yo estoy buscando, a tener 20 preguntas y que la información y los datos que se recogen no sirven para nada. Por eso es importante hacer en papel, diseñar el cuestionario todo en papel y validarlo antes de sentarse aquí a diseñarlo, porque cuando ya está hecho en papel, tú te sientas aquí y lo empiezas a trabajar y lo llenas, le cambias las palabras, verificas la acentuación, la sintaxis, cómo se formulan las preguntas. Eso es bien importante. La manera en que tú formules la pregunta, mientras más clara y concisa es la pregunta, mejores resultados te van a dar los encuestados. ¿Por qué? Porque van a entender lo que tú estás preguntando. Bien, en este caso vamos ahora a hacer una pregunta nueva y vamos ahora a empezar a trabajar para auscultar los niveles de satisfacción de los estudiantes que utilizan el Learning Commons. Así es que vamos a utilizar una pregunta que me interesa porque también el formato es importante. El formato que vamos a usar en esta pregunta es el de casillas. Casillas significa que de múltiples opciones que hay se puede escoger más de una. Así que hay que saber preguntar, hay que saber redactar la pregunta para entonces yo poder obtener las respuestas que estoy buscando. ¿Qué preguntas yo pudiera hacer que fueran en este formato, en casilla? Pues miren, hay un ejemplo de una pregunta, porque yo puedo entonces también auscultar o buscar la manera de saber a qué hora los estudiantes utilizan más las facilidades del Learning Commons. Así que la pregunta que yo redacte es importante para efectos del cuestionario. Bien, podemos hacer esta pregunta. ¿Cuál es tu nivel de frecuencia de uso de los servicios del Learning Commons? Bien, esta pregunta es muy importante que ustedes la hagan y la sepan redactar lo mejor posible para que ustedes no tengan dificultades al momento de obtener de obtener los datos. Bien, ¿cuál es tu nivel de frecuencia de uso de los servicios de Learning Commons? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En formato de casillas, vamos a hacerla ahora tipo frecuencia, porque esta es la pregunta, que eso es lo que yo quiero obtener. El Learning Commons abre de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Así es que yo pudiera hacerlo en una frecuencia de horarios. Vamos a hacerlo de esta manera, de 8 a.m. a 10. Bien, pasamos entonces a la segunda frecuencia, de 10 a.m. a 12 p.m. Bien, déjame arreglar aquí un momentito la primera opción. Aquí estamos, muy bien.
Vamos ahora, como es frecuencia, hay que seguir el mismo orden, pues de 12 de la tarde a 2 de la tarde. Y vamos a hacer la última frecuencia, que sea de 2 de la tarde a la hora que se cierra. Añadimos media hora más. 4:30 p.m. Bien, y ya entonces tenemos una frecuencia. Si el Learning Commons extendiera su horario de servicio, pues le seguimos añadiendo una frecuencia. Bien, en este caso, de todas estas 4 opciones, se pueden escoger más de una. A lo mejor se marcan las 4, pero no necesariamente es para que se marquen todas. Bien, así que voy a marcar la pregunta como obligatoria. Y ya tenemos este tipo de pregunta sobre la frecuencia de uso en términos de horas. Yo lo pudiera hacer de 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11. ¿Ves? Lo hice así para acortarlo un poquito. Pero ustedes lo pueden hacer. Recuerden que la frecuencia de hora varía. Bien. Eso puede variar. Yo lo hice cada 2 horas. Para cortar un poquito, ¿verdad? El tomar el tiempo. Vamos ahora a hacer una pregunta nueva que es un formato muy bueno también, que se llama escala lineal. La escala lineal es cuando nosotros queremos asignarle un valor a algo, a una variable. Bien, si estamos ocultando los niveles de satisfacción del Learning Commons, tendría que saber redactar una pregunta que me ayude a provocar que los encuestados le den un valor a algo en específico del Learning Commons. Bien, pudiéramos hacer la pregunta de satisfacción, por ejemplo, del servicio de Lobocop Café, ¿bien? Donde 1 va a ser excelente, donde 5 va a ser excelente y 1 va a ser pobre. Pues pudiéramos hacer esa pregunta, ¿verdad? Bien. Ahora hay que saberla redactar bien. ¿Qué pregunta podemos hacer donde yo le pueda asignar un valor? Pudiera hacer una pregunta sobre el Lobocop Café, pudiera hacer una pregunta sobre los servicios de tutoría y mentoría, pudiera hacer una pregunta sobre los servicios de bibliotecología, una pregunta sobre el e-learning y el apoyo al estudiantado, de todos los servicios que se ofrecen y se le da un valor en específico. Yo quiero ocultar ahora, hacer una pregunta en el formato de escala. ¿Cómo clasificarías el Learning Commons como tu lugar de estudio? Bien, clasifica a Learning Commons como tu lugar de estudios preferido. Bien, donde 5 va a ser un valor excelente, alto, ¿verdad? Muy bueno. Y 1 va a ser un valor pobre. ¿Ok? Bien, ahora, y es importante saber redactar la pregunta y es importante ahora darle el nombre al valor que tú le quieres agregar al servicio o al lugar. ¿Ok? Así es que, sí, perdón, el 1 va a ser pobre y el 5 va a ser excelente. Bien, y la vamos a marcar como obligatoria la pregunta. Entonces vamos ahora a trabajar con un formato de pregunta nuevo y este formato de pregunta nuevo tiene que ver con medir diferentes variables dentro de una misma pregunta. Un formato que es muy bueno, que yo les recomiendo, es el formato de cuadrícula de varias opciones, donde yo quiero medir los servicios independientes que tiene el Learning Commons y clasificarlos como excelente, bueno, irregular o pobre. Así es que este formato de cuadrícula de varias opciones es muy apropiado
porque ahora te va a aparecer la pregunta en un formato de encasillado. Bien, vamos a escribir la pregunta. Clasifica los siguientes servicios de Learning Commons. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos ahora? ¿Cómo lo vamos a llenar? Pues miren, las filas son horizontales y las columnas son verticales. Por lo tanto, las variables independientes son los que van en las filas y las respuestas o el valor que le vamos a agregar a cada una de esas variables independientes se van a colocar en las columnas. Bien, por lo tanto, en la fila 1 vamos a escribir ahora los diferentes servicios. Bien, tutorías es uno de los servicios. Bien, bibliotecas, servicios bibliotecarios o servicios informáticos. Que es de destrezas de búsqueda, APA, ¿verdad? Saber buscar en las bases de datos. Está también los servicios de las facilidades, préstamos de facilidades. Como las salas de estudio, las salas de conferencias. Otro de los servicios que se ofrece es el de educación a distancia para darle apoyo a los estudiantes. Vamos a escribir PED, que es el programa de educación a distancia de la UPR de Arecibo. Vamos a ver, y el Lobocop Café, que ya está dentro operando, ¿verdad? Aquí está. Bien. Ahora ya tenemos los diferentes servicios. Ahora entonces vamos a pasar a agregar, a crear cuáles van a ser los valores que les vamos a dar a cada uno de estos servicios. Bien, en la columna 1 ya sabemos que vamos a crear excelente. Luego vamos a escribir bueno. Podemos escribir regular, pobre y deficiente. Bien, pudiéramos seguir añadiendo más variables, ¿verdad? Más respuestas y más variables. Y en este caso ya tenemos entonces, aquí está, la pregunta está hecha, la vamos a marcar y va a obligar al encuestado a llenar cada una de las filas o los servicios que se están evaluando. Vamos ahora, luego la vamos a ver cómo se vería la pregunta. Vamos ahora a trabajar con la creación de una pregunta que es muy importante, que siempre se utiliza al final de los cuestionarios, que tiene que ver con comentarios generales. Y ese formato de respuesta es importante escoger el de párrafo. ¿Por qué? Porque el de respuesta corta es tipo llena blanco, donde yo pudiera hacer una pregunta, ¿cuál es tu área favorita de Learning Commons? Y tú puedes escribir esquina, los muebles, salas de estudio, Lobocoop, el café, como diferentes áreas donde te gusta estar. Vamos ahora a escoger ahora tipo párrafo, porque entonces yo tengo que saber redactar. Casi siempre en todos los cuestionarios siempre hay una opción para que el encuestado se pueda manifestar y pueda escribir su sentir y su nivel de satisfacción, algún tipo de recomendación que pueda dar. ¿Ok? Y ahora hay que saber escribir la instrucción que se va a ofrecer para que el encuestado se anime y se motive a participar en esta sección. Escribe en este espacio tus recomendaciones, ¿verdad? Y comentarios sobre los servicios de Learning Commons. ¿Bien? Así que estamos pidiendo algún tipo de recomendación o algún comentario
para mejorar los servicios de Learning Commons de la UPR de Arecibo. Y esta no la voy a marcar como obligatoria. Este formato se queda así como está. Y entonces, pues si se fijan, ya hemos tocado bases sobre los formatos de pregunta. Voy entonces, antes de terminar esta primera parte, para explicarle un poquito sobre los otros formatos de pregunta que hay. Ya sabemos que respuesta corta es un tipo de pregunta para llenar un blanco. El formato de párrafo, recuerden que es un formato de ensayo, tipo ensayo, donde ustedes pueden escribir muchas palabras, ¿verdad? Tipos párrafos, muchos párrafos, varias líneas de texto, de comentarios generales. La casilla de varias opciones es como tipo escoge. De múltiples opciones vas a escoger una solamente. El formato de casillas es que de diferentes opciones que tienes puedes seleccionar más de una. El formato desplegable, recuerden que es un drop-down menu donde aparece la pregunta y en la parte de abajo van a aparecer todas las respuestas y ustedes con el ratón van a marcar la respuesta correcta. Hay también formatos de preguntas donde se puede subir un archivo, puede ser un Word, PowerPoint o PDF. Este formato de preguntas no se utiliza mucho. Recuerden que el formato de escala lineal es el que les permite a ustedes asignarle a una variable de estudio diferentes valores que van desde un valor mínimo como 0 o 1 hasta un valor máximo que puede ser desde 5 hasta 10. El formato de cuadrícula de varias opciones es que dentro ustedes van a evaluar o van a querer medir diferentes variables en una misma pregunta. Por lo tanto, van a aparecer las variables independientes y ustedes les van a asignar un valor o un criterio a cada una de esas variables que quieren estudiar. Está también el cuadrícula de casillas donde se puede escoger en múltiples variables, se pueden escoger más de una opción. Está también otros dos formatos, no se utilizan mucho, pero pudiera ser una pregunta que se conteste con una fecha. ¿Cuál te gustaría que fuera el día para realizar una actividad en específico en el Learning Commons? Y ustedes pueden entonces escoger este formato para que los encuestados seleccionen una fecha en específico. De la misma manera, pudieran hacer esa misma pregunta, pero ahora basado en un horario en específico. Marca la hora donde te gustaría que se realizara tal actividad en las facilidades del Learning Commons. Y ya tenemos entonces todos los formatos de pregunta disponibles para utilizar en el cuestionario. Si se fijan, vamos a eliminar esta última. Si se fijan, tenemos en este cuestionario instrucciones, una pregunta, dos preguntas, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vieron? 7 preguntas para hacer el cuestionario. Sencillo. Bien, no hace falta escribir 15 o 20. El encuestado con pocas preguntas y preguntas que son directas, concisas, nos puede con 7 preguntas podemos tener un cuadro claro de los servicios que se ofrecen en el Learning Commons y ya está un cuestionario completamente elaborado. En la siguiente parte les vamos a mostrar cómo se configura el cuestionario para ponerlo con colores, con las plantillas que a ustedes les guste. También podemos seleccionar los formatos para compartir el cuestionario y enviarlo a través de correo electrónico o compartirlo en las redes sociales. Así es que pendientes a la segunda parte del taller para que podamos también trabajar con el diseño y la generación de los gráficos y cómo los podemos integrar en nuestros informes en Word o en PowerPoint.